residencias.com. Seguimos con el videoblog y hoy hablamos con Alejandro Ebrard, probablemente de los abogados más distinguidos y reconocidos en el campo de sucesiones, herencias, impuestos, testamentos, y nos interesa mucho hablar con él, con una persona que lleva 35 años trabajando como abogado, que tiene una larguísima experiencia tanto en el ejercicio de la abogacía como profesor, como escritor de varios libros. Ha aparecido muchísimas veces en programas de radio y televisión porque consigue algo que es difícil, y es hacer que esto del derecho, esto de las sucesiones, que es algo tan complicado y técnico, se pueda explicar y lo podamos llegar a entender. Hola, muy buenos días, Alejandro. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues vamos a hablar hoy de sucesiones, de herencias, de una cosa que es terrible. Cuando una persona muere en la residencia, que por desgracia sucede a menudo, pues a la pena que afecta a la familia se le une un problema añadido, que es que hay que hacer gestiones, hay que tomar decisiones, hay que hacer... Y te quería preguntar, ¿qué es lo que hay que hacer cuando un ser querido muere en una residencia? Hombre, quizá lo primero sería reunir a la familia, comunicarle a la familia, pues evidentemente la defunción, y a partir de ahí, pues empezar a recopilar todos aquellos documentos que nosotros vamos a tener que necesitar para tramitar lo que llamamos la aceptación de herencia. Es decir, el proceso legal después de la defunción de una persona sería lo que llamamos todo el proceso sucesorio, que acabaría en una aceptación de herencia delante de un notario, en la cual se va a hacer la distribución de los bienes tal como había dicho esta persona antes de fallecer en un testamento. Y si no hubiera testamento, entonces será la ley quien dirá quiénes son los herederos y de qué manera se lo van a tener que repartir. Es decir, si tenemos testamento, ha sido el difunto el que ha dicho, el que ha hecho el guión del destino de sus bienes, y si no tenemos testamento, será la ley en función la ley que sea la ley aplicable aquí, en función de dónde haya muerto y dónde vivía el difunto, sería la ley la que va a decir cómo va a ser ese reparto en la herencia. Entonces, a la pregunta que me hacías, ¿qué hay que hacer? Evidentemente, la comunicación, la recopilación de datos, averiguar si hay testamento, etcétera, etcétera. También me gustaría decirte qué es lo que no hay que hacer, porque mucha gente lo que hace y no debería hacer es movimientos bancarios de última hora. Van al banco, uy, cuidado, que aquí tenemos que pagar muchos impuestos, vamos a cambiarlo todo y vamos a ponerlo todo a nombre de la viuda o de los hijos. Y eso es un error gravísimo. Es decir, no hay que hacer movimientos bancarios, no hay que hacer movimientos de última hora, porque probablemente, si hereda el cónyuge, probablemente en Cataluña no pagaremos nada. En cambio, haciendo movimientos de este tipo, sí que nos jugamos a tener un disgusto con Hacienda. Y una cosa, entonces, es que hay mucha gente que piensa, oye, si no ha hecho testamento, todo se lo va a quedar el Estado. ¿Esto es cierto? Podría ser, o sea, es cierto, pero vamos a concretar. Como he dicho antes, si no hay un testamento, será la ley quien diga quién va a heredar. En Cataluña, porque tenemos una legislación independiente, en Cataluña el derecho que rige es el derecho civil catalán, establece que si no hay un testamento, hereda el cónyuge. Si no hay cónyuge, es decir, que muere viudo, heredan los hijos. Si no hay hijos, heredarán los nietos. Si no hay ni hijos ni nietos, heredarán los padres. Y cuando ha fallecido, pues tenemos padres. Y a partir de aquí iremos buscando los parientes por orden de lejanía, es decir, si tenemos hermanos, hereda el hermano, si tenemos sobrinos, el sobrino, si tenemos el primo, nos vamos alejando. De tal manera que si no tengo ni cónyuge, ni hermanos, ni padres, ni primos, ni sobrinos, entonces quedaría la herencia desierta, es decir, heredaría la Generalitat de Cataluña. ¿Y si viviésemos en Madrid o en Zaragoza, qué pasaría? Sería lo mismo, pero con otro orden. Por ejemplo, el más importante es que si una persona fallece sin hijos, por ejemplo en Madrid, fuera de Cataluña, primero heredarían los padres de esta persona por delante del cónyuge. En cambio, aquí en Cataluña, si fallece una persona sin hijos, hereda el cónyuge, primero, antes que los padres, o sea, que los suegros, ¿no? Es decir, se protege más al cónyuge que a los ascendientes en Cataluña. Hay unas pequeñas diferencias. O sea que esto de hacer testamento es muy importante, ¿no? Es importantísimo, porque a través del testamento yo voy a decir quién quiero que sean mis herederos, con qué orden quiero que hereden, de qué manera quiero que se distribuyan los bienes.
Y si realmente no tengo pariente ninguno, para que no se lo lleve la Generalitat, pues puedo dejar a un vecino, a una institución, a una residencia, a una institución benéfica, a quien sea, al vecino, a quien sea, pero por lo menos que no se lo lleve el Estado. Pero cuando voy a hacer testamento, hay mucha gente que esto de los testamentos solamente lo conoce por las películas. ¿Escojo un papel, lo escribo, lo guardo y lo escondo en casa para que lo encuentren? ¿O cómo hago? ¿Mejor voy al notario, voy a un abogado? ¿Cómo hago esto? A ver, hay varias maneras de hacer un testamento. Desde luego, la manera más segura, y que no es cara, la manera más segura es ir a un notario y hacerlo delante del notario. Nosotros, los abogados, recomendamos primero ir a ver a un abogado y hacer la planificación sucesoria. Es decir, vamos a preparar el testamento en función de dos puntos muy importantes. El primero, la familia que tengo, los hijos que tengo, los problemas que puedo tener con mis hijos. Si yo, por ejemplo, tengo 3 casas y tengo 5 hijos, ¿cómo los reparto? Pues bueno, hay maneras de hacerlo. Y todo esto se hace a través de un testamento y a través de una programación que se hace pues, delante del abogado. También te la puede hacer el notario, pero lo lógico es sentarte con el abogado, estudiar el tema y hacer el planteamiento. El segundo punto importantísimo es el tema de los impuestos. Es decir, se hace un cálculo de impuestos y a partir de ahí se hace una programación hereditaria en función de los impuestos. Es decir, una vez estudiado y hecha la planificación sucesoria, nosotros redactamos el testamento, vamos al notario y viene este señor y lo firmamos y ya tiene el testamento hecho. Un testamento se puede cambiar cuando quiera una persona. O sea, puede hacer un testamento, arrepentirse y al día siguiente ir al notario y cambiarlo. Luego ya hablaremos de otros tipos de testamento que no, pero el testamento normal sí. Luego hay otro tipo de testamento que se llama testamento hológrafo, que es el testamento hecho a mano. Una persona ante un peligro inminente de muerte, por ejemplo, pongamos que está en un pueblo, en la montaña, pues que no tiene posibilidad ninguna de tener un notario, ¿no? Y dice, bueno, pues yo quiero hacer un testamento a mano. O, por ejemplo, que se enfada con su hijo en ese momento y no quiere ir al notario y dice, pues yo quiero redactar un testamento. Bueno, entonces esta persona podría hacer un testamento a mano, redactarlo todo, firmarlo, fecharlo, y ese testamento podría ser válido. No hace falta ni siquiera que tenga testigos, pero es problemático. Es problemático, claro. Y una cosa, hay mucha gente que dice, yo ya lo tengo todo resuelto, porque somos un matrimonio y he dicho, todo, si yo me muero es para mi mujer, y mi mujer ha hecho uno y dice, todo si me muero es para mi marido, y si ha muerto antes que yo, pues para los hijos. Esto que parece, la gente dice, ya está resuelto, ya no hables más, está claro. Esto es inteligente. Ese es el testamento que llamamos el más normal de todos, ¿no? Así, todo para ti, todo para mí, si nos morimos los dos, para los hijos. Claro, este testamento que es sencillo, que es el más habitual, pues suele ser problemático, suele ser bastante problemático. En primer lugar, porque yo estoy dejando todo al cónyuge, ¿no? Pues sea a mi mujer o al marido. Entonces, claro, si yo en este primer paso no voy a pagar impuestos, depende de la comunidad que esté, no pago impuestos, lo que estoy haciendo es cargando demasiado patrimonio al cónyuge, de tal manera que cuando muera el cónyuge, el último que quede, la carga hereditaria a los hijos será brutal, con lo cual, y tendrá que pagar mucho impuesto. Con lo cual, convendría ya descargar un poco en el primer fallecimiento de uno de los dos. Y en segundo lugar, porque de esta manera que decimos todo para ti, todo para mí, no estamos cubriendo y no estamos teniendo en cuenta las legítimas. La legítima es una parte de la herencia que obligatoriamente va a los hijos o a los padres o a los que sean. En principio vamos a decir a los hijos. Es decir, yo no puedo decir todo lo mío es para ti, esposa mía. No. Hay una parte que en Cataluña es el 25% y fuera de Cataluña puede llegar al 66%, o sea que es mucho. Hay una parte que obligatoriamente va, pues si tengo hijos, a los hijos. Yo no puedo disponer de esto. Entonces, claro, si yo estoy haciendo un testamento y digo todo para mi mujer y no tengo en cuenta esta parte, los hijos pueden reclamarla. Y sí es cierto que la legítima, cuando muere el padre, pues muere primero el padre, sí es cierto que los hijos no le reclaman a la madre viva la legítima del padre. Normalmente no la reclaman. Pero también tengo que decir que uno de los pleitos más comunes en un despacho y más incruentos son los de reclamaciones de legítima al viudo por parte de los hijos. O sea, son pleitos duros. Y cuando hablas de los hijos, hay una frase que se escucha en residencias que dicen a veces, este hijo mío, como no me venga a ver, lo desheredo.
Eso de desheredar y que no heredes nada, entonces tú puedes decir que no vas a cobrar ni la legítima. Bueno, hay diferentes legislaciones, y en concreto la catalana, que establecen sistemas de hacer esta desheredación. Claro, hay gente que es reacia a desheredar y a quitar esta parte, pero hemos de pensar que hay hijos, y se dan muchos casos, pues que hay hijos que no ven a sus padres en periodos muy largos de tiempo. Por ejemplo, a mí me ha venido gente al despacho y me dice, es que este hijo mío me puede venir a ver una vez por Navidades, pero es que a lo mejor me dicen, este hijo mío hace 10 años que no le veo. Entonces, y por contra tengo a otra hija mía que está cuidando de mí, de mi marido, está todo el día, pues oiga, yo quiero beneficiar a este hijo, yo no tengo por qué darle a este otro hijo esta cantidad. Bueno, pues hay maneras. Hay maneras de hacerlo a través de una serie de pruebas, poniéndolo en el testamento. Hay maneras de intentar que este hijo, vayamos a llamarle hijo, pues pueda denegársele. Y por lo que estás diciendo, en Cataluña funciona de una forma, en otros sitios de otra. Hay gente que se muda de comunidad autónoma porque es mejor hacer testamento o heredar en un sitio que en otro, o esto sería un poco extremo. A ver, por tema de impuestos sí que hay gente que se ha mudado, ¿eh? Es decir, por tema de impuestos lo que llamamos movimientos migratorios fiscales, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que en Madrid una herencia no paga en determinados. Y aquí una herencia, pues, paga poco, pero paga. Y hay circunstancias que pueden hacer que pague mucho. Es decir, que en las 16 comunidades autónomas, pues unas pagan un poco, otras pagan menos y otras no pagan nada. Pues se han dado movimientos de gente que se ha dicho, bueno, me voy a Madrid porque yo no quiero pagar nada. Pero no es fácil, ¿eh? No es irse a Madrid o alquilar un piso en Madrid. Hay que irse a vivir a Madrid, hay que vivir realmente, hay que acopiarse pruebas de que realmente se vive en Madrid y tiene que pasar un cierto tiempo. En realidad son 2 años y medio. Entonces, una vez haya pasado esto y tú vives realmente allá, entonces tú pagarás por... Y una cosa que a mí me ha gustado mucho, Alejandro Ebrat, dentro de su experiencia, es un gran conferenciante, además ha ayudado a mucha gente en cursos incluso de preparación para la jubilación, cursos de aspectos jurídicos, está en la Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de Abogados de Barcelona. Y yo tenía una pregunta más. Se ve que hacer testamento es algo más que hacer testamento. Tú puedes prever otras cosas, que yo te he oído hablar de una cosa que llamas el PAC sucesorio. ¿Qué es esto? El PAC sucesorio es decir a una persona, oiga, ya que viene usted a hacer un testamento, vamos a prever otras situaciones que usted se puede encontrar. Y son muy sencillas y no son excesivamente caras y se puede hacer todo a la vez. El PAC sucesorio es hacer un testamento como estábamos diciendo, es decir a quién va a heredar y de qué manera. 2. Hacer un poder que llamamos un poder preventivo. Si, por ejemplo, a mí, ya con una cierta edad, me da un ictus o me da una enfermedad que quede discapacitado, pues voy a nombrar un apoderado, voy a dar un poder a mi mujer o a mis hijos para que estos puedan ir en mi nombre, ir al banco, vender un inmueble, etcétera, etcétera. Pero claro, la gente dice, bueno, ojo, yo no quiero dar poderes así por así, lo que llamamos poder de ruina, ¿no? O sea, que me puede arruinar. No, se establece que el poder solo es válido si realmente este señor está en una incapacidad, y luego que solemos dar poderes a 2 personas a la vez, es decir, a 2 hijos o al cónyuge y a un hijo, que uno solo, por sí solo, no pueda ir y vender algo, sino que necesitarían la firma de los 2. Esto sería el segundo, el poder. Un tercer caso sería la autotutela jurídica, es decir, cuando una persona está, pues, tiene un grado de Alzheimer importante o está discapacitado, los familiares le piden la discapacidad judicial, la incapacidad judicial. Ahí entran unas guerras políticas importantes, ¿no? Porque el que nombre el juez tutor será aquel que podrá mover el dinero del discapacitado. Entonces los hermanos y los hijos, pues bueno, entran en una guerra tremenda. Pues no, esto se arregla. Yo en vida digo, si me quedo incapacitado, quiero que mis tutores sean estos, los que yo me fío, mis hijos de confianza, la mujer o el marido, quien sea. Eso sería el tercer punto. Y el cuarto del PAC, pues sería el testamento vital, que todos conocemos, que es el testamento por el cual nosotros damos órdenes a un facultativo para el destino de nuestro cuerpo. ¿Y hay gente que lo está haciendo ya? ¿O... Sí. Cuando ofreces el PAC sueles tener bastante éxito porque la gente, desde luego, le interesa dejarlo todo arreglado.
Y normalmente cuando se produce el ingreso en una residencia, la persona en muchos casos no está del todo bien, pero a veces puede pensar, puede llegar a unas conclusiones, tiene una cierta madurez, pero le falta el todo, digamos. ¿Qué convendría hacer antes de ir a una residencia? Si tu padre va a ir a la residencia o tú mismo ves que empiezas, ¿qué sería recomendable? ¿El pack sucesorio o una parte del mismo? ¿Cómo lo verías? Yo lo haría todo. Yo recomendaría antes de ingresar en una residencia pues hacer todo este pack sucesorio. Pero lo más importante, desde luego, es el testamento. Es decir, ver esta persona qué patrimonio tiene, cómo lo tiene, qué manera hemos de hacer para distribuir ese patrimonio. Porque hemos de tener una cosa importante en mente, y es que las herencias, en general, suelen ser conflictivas. Los hijos se pelean, cada uno quiere la parte que tiene el otro. Es bueno dejarles todo hecho, todo repartido. Y esto se hace a través de un testamento. Entonces es muy interesante dejarlo todo hecho.